Sincretismo, clase para octavo básico. Eh, Antes de definir este concepto de sincretismo, les voy a dar un ejemplo. Este es el templo de Coricancha, que está en Cusco, en Perú. Cusco era la capital del Imperio Incásico, y luego de la conquista española fueron destruidos los templos que estaban consagrados a los dioses paganos, y encima de ellos se instalaron, justamente aprovechando la sacralidad del lugar, las iglesias católicas. Entonces, muestro esta fotografía inicial para ejemplificar este concepto que es sincretismo, porque es la fusión de dos culturas que generan algo nuevo. A esto que está aquí es el templo incásico, la mampostería incásica, lo que queda del templo, y sobre esto, sobre las ruinas, aparece una iglesia católica del siglo XVI. Sincretismo. Definámoslo. El sincretismo es la fusión o mezcla de elementos culturales que provienen de dos o más culturas originales. En este caso es la cultura hispánica, española, y las distintas culturas y civilizaciones americanas. De esta fusión, de este encuentro que se realiza a través del mestizaje es la palabra clave, surgen nuevos productos culturales que, si bien son deudores de la cultura tanto indígena como hispánica, tiene algunos elementos que son particularmente nuevos y sincréticos. Nuevamente el coricancha, el muro, la mampostería eh, incásica, y sobre ella el templo católico cristiano. Los cristianos en general siempre han utilizado los sitios sagrados de las culturas paganas para aprovechar de esa sacralidad e instalarse en ellos. Nuestra cultura es, sin lugar a dudas, una cultura sincrética y se forjó durante la conquista y los 3 siglos coloniales, ¿ya? Dentro de esto vamos a analizar las sobrevivencias de nuestras culturas originarias como las indígenas, nuestro legado propiamente español y algunos elementos que son de la identidad propiamente mestiza. ¿Qué viene de las culturas indígenas? ¿Qué cosas han sobrevivido en el tiempo? Eh, eh, En la medida que nos aproximamos a la zona del Biobío, al sur del Biobío, esta presencia es muy, muy, muy importante. ¿Ya? Hay que recordar que la guerra de Arauco, que se extendió casi por 316 años y que vino recién a terminar con la ocupación chilena en la segunda mitad del siglo XIX, fue una zona que vivió gran parte de este tiempo autónoma, ¿ya? Por lo tanto, vivió separada de una influencia directa española. Si bien hubo contactos, ya lo vamos a ver cuando vamos a la guerra de Arauco, esto no lograron, los españoles lograron imponerse definitivamente sobre la cultura mapuche. ¿Ya? Al norte del Biobío, en cambio, lo que vamos a encontrar son muchos elementos de origen indígena, principalmente en la toponimia, el nombre de los lugares. Por ejemplo, Arauco, Illapel, Limarí, Cuscús, son nombres que provienen de las lenguas indígenas originales. También tenemos que destacar algunos productos alimenticios que son productos de América, ¿ya? Y además algunas costumbres cotidianas. Por ejemplo, solo por dar el ejemplo, el baño diario, que era una costumbre originalmente americana y no española, que no eran muy amigos del baño. Aquí tenemos algunas vestimentas indígenas. No sabemos qué tan antiguos son estos trajes típicos indígenas, porque la historia propia de los mapuches se hunde en la oralidad que no puede ir muy atrás.
Si nosotros quisiéramos reconstruir el pasado de los mapuches originarios, los que encontraron los españoles del siglo XVI, XVII y XVIII, tenemos que remitirnos exclusivamente a los cronistas españoles, porque los mapuches no dejaron escrito. Aquí hay un cacique del siglo XIX, principios del XX, la famosa ruca, la ruca mapuche, la casa mapuche. Algunas ceremonias como el guillatún, perdón, como el guillatún, el control, este instrumento de percusión que tiene toda una simbología y una cosmogonía. La cosmogonía mapuche está dibujada en el control. Otra ceremonia mapuche, el juego mapuche, ¿no es cierto? Y algunos procesos culturales que no surgen del contacto con el indígena, pero que tampoco son europeos. Y estos se refieren principalmente a algunas costumbres locales y algunas fiestas religiosas. Tal vez el ejemplo más palpable que les puedo dar son las fiestas de Quasimodo. Ya durante la Semana Santa, los sacerdotes en épocas coloniales llevaban la comunión a los enfermos terminales, le daban el sacramento de la extrema unción y para que no los asaltaran en el camino, había un grupo de guasos y de hombres locales que los acompañaban a caballo, como en un cortejo, para que pudiera llegar los sacramentos a las distintas personas del lugar. Ahí está una foto de los Quasimodos, todavía se celebra en Semana Santa. ¿Y cuáles son los principales ámbitos en que se dio el sincretismo en Chile y en América en general? En primer lugar, en la religión. La religión católica, si bien tiene un origen europeo, en América va a adquirir una serie de elementos propios religiosos que la van a distinguir del el culto europeo en general. Una cultura culinaria del sincretismo que se produce entre ambas culturas, cómo aportan algunos productos los europeos y cómo los americanos aportamos algunos productos y cómo de esa mezcla van a surgir apuestas culinarias distintas. Y en el caso de Chile, principalmente en la frontera, en los sitios fronterizos, que en el caso nuestro es el Biobío, se establece un fuerte comercio fronterizo. La religión es el ámbito donde mayor intensidad se da el sincretismo, porque no hay que olvidar que los pueblos originarios eran profundamente religiosos, y de cierta manera lograron adaptar algunos de sus ritos propios a los ritos católicos. Por lo tanto, hay muchos elementos paganos en la, en la fe y en la forma de celebrar la religión católica en América. Se incorporan cosmovisiones y cosmogonías también de los mestizos y algunas iconografías católicas. ¿Qué mejor ejemplo que la Virgen mestiza y todas las vírgenes que hay a lo largo de América, desde la Virgen de Guadalupe en México hasta las numerosas vírgenes que tenemos nosotros en Chile? ¿Ya? La figura de la Virgen es muy, pero muy importante porque rescata elementos que ya los indígenas comprendían de, por ejemplo, la diosa telúrica de la Pachamama, la tierra, ¿ya? También va a aparecer un animismo que es una mezcla del culto de los santos y el culto de los antepasados, por ejemplo, el pillán entre los mapuches, y cuando hay elementos africanos, también va a surgir una serie de elementos fusionados entre las tres culturas principales que se van a dar en América, que es la cultura hispánica, blanca, europea,
las culturas originarias y las culturas que los negros africanos traen de su continente. Ahí está la Virgen de Guadalupe, ejemplo de la evangelización. Nuestras vírgenes, la Virgen de Andacollo, la Virgen de la Tirana. Ahí está la fiesta del Andacollo. Esta es una fiesta totalmente sincrética. El culto a la Pachamama, el culto a la mujer, a la deidad femenina. La Virgen de los Vázquez, otra de la Tirana, si se fijan. Y aquí hay un elemento interesante, porque la fachada de las iglesias va a ser un elemento importante para la evangelización de los indígenas propiamente tal. Aquí en el centro, ¿no es cierto?, está Jesús, este Jesús, ¿ok? Arriba está el Dios Padre y a los lados está Santo Domingo y San Francisco de Asís. El porte de las figuras nos indica que en el fondo el más poderoso y el más importante es Jesús, que está al centro. Los santos que están al lado son deidades menores y hay una deidad superior que se encuentra arriba de la fachada. Estas fachadas de iglesia se encuentran en la ciudad peruana de Arequipa y están así todas labradas, que también es un elemento sincrético de la arquitectura, porque están labradas en una piedra volcánica que se llama la piedra del sillar, que es de muy fácil talla, porque es una piedra volcánica de extrusión, y por lo tanto permitía a los artesanos indígenas que antes habían estado dedicados a sus propios cultos, a hacer esta barroquísima decoración de la fachada de la iglesia, y que en el fondo era el altar, la fachada de la iglesia era el altar de la religión católica porque los indígenas no podían entrar, entonces se celebraba la misa afuera y los indios en el patio. Esto es muy interesante porque esto lo vamos a ver principalmente en Sudamérica y con mucha fuerza en Chile. Esto es el mejor ejemplo de animismo. Una persona que muere en circunstancias violentas o trágicas, en una carretera, en un camino, en la calle, y la gente espontáneamente le construye un pequeño templo, un minúsculo templo, un, 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 un mojón en el camino para conmemorar esa muerte trágica. Ahora, esa tradición luego se va a ir incrementando con la creencia popular de que los muertos en circunstancias trágicas son capaces de facilitar milagros divinos, ¿ya?, mediante su intersección. Aquí hay un ejemplo en Chile, algunos, de algunas animitas muy poderosas, muchos agradecimientos, fíjense todos los agradecimientos por favores concedidos y la cantidad de flores que recibe esta animita. Y lo que les decía yo, en zonas donde la afluencia de esclavos negros fue mayoritaria, aparecen esta fusión de religiones africanas con cultos católicos. Y esto es la santería, el candomblé en Brasil y muchos elementos vudú en Haití. Ahí también tenemos un mercado de supercherías, de maldiciones, de dioses buenos y malos, mezclados con santos católicos, que se mezclan, y la cultura culinaria que la vamos a dejar para un próximo video. Sincretismo es la fusión de dos culturas, o más, tres culturas incluso, y que producen una nueva cultura distinta. Y los elementos donde es más visible nuestra cultura sincrética es la religión, la comida y en algunos casos en Chile el comercio. Los dejo. Próximo video.